Durante años mi esposa y yo estuvimos de acuerdo en algo que parecía inquebrantable. No queríamos hijos. Cada vez que la familia preguntaba, sonreíamos y respondíamos que preferíamos viajar, crecer profesionalmente y disfrutar nuestra libertad. Para mí esa decisión tenía un peso mucho más profundo, uno que ella jamás imaginó y que yo guardé como un secreto que pensé que nunca tendría consecuencias. Cuando tenía 22 años, sufrí un accidente automovilístico que cambió muchas cosas en mi vida. Sobreviví de milagro, pero las lesiones internas fueron graves. Después de varias cirugías, el médico me explicó con una voz profesional y distante que las probabilidades de que pudiera tener hijos eran prácticamente nulas. No lo procesé en ese momento. Solo estaba agradecido de estar vivo. Con el tiempo, aprendí a convivir con esa realidad. Nunca fui un hombre obsesionado con la paternidad, así que transformé esa pérdida en aceptación. Me convencí de que no necesitaba hijos para ser feliz. Cuando conocí a Laura y, casualmente, me dijo en nuestra tercera cita que no soñaba con ser madre. Sentí que el destino me estaba dando una salida perfecta. Nos casamos 2 años después. Nuestro acuerdo era claro: viajes, proyectos, metas compartidas. Cada vez que alguien insinuaba que cambiaríamos de opinión, ella era la primera en decir que la maternidad no era para ella. Yo asentía en silencio, agradecido de no tener que revelar mi verdad. Pensé que ese secreto moriría conmigo y que nunca dañaría a nadie. Pero las cosas empezaron a cambiar lentamente. Comentarios pequeños, casi invisibles. Una tarde mencionó que tal vez en el futuro no estaría mal tener uno solo. Lo dijo riendo, como una broma, pero noté algo distinto en su mirada. No le di importancia. Pensé que era una fase pasajera o presión social. Con el paso de los meses, los comentarios dejaron de ser bromas. Empezó a seguir cuentas de maternidad en redes sociales. Hablaba de nombres de bebés. Incluso una noche, mientras cenábamos, me preguntó qué pensaría si algún día cambiaba de opinión. Sentí un frío recorrerme el cuerpo, pero respondí con evasivas. No estaba listo para decirle la verdad. La conversación que evitaba llegó una noche de forma directa. Me dijo que había estado reflexionando y que sentía un vacío que antes no percibía, que tal vez siempre negó su deseo por miedo. Me miró esperando entusiasmo. Yo fingí tranquilidad mientras por dentro se abría una grieta que sabía que tarde o temprano nos tragaría. Pensé en confesarle mi condición. Ensayé frente al espejo cómo decirle que no podía darle hijos. Pero el miedo me paralizaba. Temía que se sintiera engañada por no haberlo dicho antes. Temía que me viera incompleto y, sobre todo, temía perderla. Así que elegí el silencio, el peor consejero cuando la verdad es inevitable. Un viernes llegó a casa diferente. Traía una energía extraña, nerviosa, casi eléctrica. Cerró la puerta con fuerza y me abrazó como no lo hacía desde hacía meses. Pensé que finalmente hablaríamos con claridad. Pero lo que dijo no era lo que esperaba. Entre lágrimas y risas, susurró que tenía una noticia que cambiaría nuestras vidas. Sacó una pequeña bolsa blanca de su bolso y la puso sobre la mesa. Dentro había una prueba de embarazo positiva. Sus manos temblaban mientras decía que estaba feliz, que el universo nos había sorprendido, que todo iba a estar bien. Yo miraba esa línea rosa como si fuera una sentencia imposible de ignorar. Sentí que el sonido del mundo se apagaba. Ella hablaba de citas médicas, de habitaciones pintadas, de nombres posibles. Yo solo podía repetir en mi mente una frase que me perforaba el pecho. No es posible. No biológicamente. No después de aquella cirugía. Intenté sonreír, pero mi cuerpo estaba rígido, como si supiera que en ese instante algo se estaba rompiendo sin remedio. Esa noche casi no dormí. Ella descansaba con una mano sobre su vientre, como si ya protegiera algo sagrado. Yo miraba el techo preguntándome cuánto tiempo llevaba ocurriendo lo que yo todavía me negaba a aceptar. Las matemáticas eran simples y crueles. Si estaba embarazada y yo no podía procrear, solo existía una explicación. Al día siguiente pedí salir antes del trabajo. Fui al hospital donde años atrás me operaron.
Necesitaba escuchar de nuevo el diagnóstico, como si el tiempo pudiera haber cambiado algo. El médico revisó mi historial, hizo estudios actualizados y confirmó lo que ya sabía. Las probabilidades eran prácticamente inexistentes. No había margen para milagros. Salí del consultorio con una carpeta en la mano y el corazón más pesado que nunca. No era rabia todavía, era incredulidad. Quería creer que había un error, una excepción médica extraordinaria. Pero la ciencia no mentía, y si la ciencia no mentía, entonces alguien más sí lo estaba haciendo. Decidí no enfrentarla de inmediato. Observé, escuché. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, mensajes que borraba con rapidez, llamadas que atendía en otra habitación, cambios repentinos en su rutina. Todo lo que antes parecía cotidiano ahora tenía un matiz sospechoso que me hacía sentir como un extraño en mi propia casa. Una noche mencioné casualmente la posibilidad de hacer una prueba de paternidad solo por tranquilidad. Su reacción fue instantánea. Se puso a la defensiva, dijo que desconfiar era una falta de respeto, que estaba arruinando el momento más feliz de nuestras vidas. Su intensidad fue desproporcionada y eso confirmó lo que mi mente ya estaba armando. Los días siguientes fueron tensos. Ella intentaba recuperar la normalidad hablando de cunas y seguros médicos. Yo respondía con frases cortas, midiendo cada palabra. Dentro de mí crecía una mezcla de dolor y decepción que aún no quería convertir en acusación. No estaba preparado para escuchar la verdad, pero sabía que debía enfrentarla. Revisé nuestras cuentas bancarias. No buscaba dinero perdido, buscaba patrones. Encontré gastos en un hotel cercano en fechas donde supuestamente estaba visitando a una amiga. Las fechas coincidían con el periodo estimado de concepción. Sentí un golpe seco en el estómago. Ya no era sospecha, era una línea que empezaba a unirse con brutal claridad. La confronté una noche lluviosa. Puse sobre la mesa los informes médicos y los movimientos bancarios. Le dije con voz firme que yo no podía tener hijos. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Su rostro perdió color. Sus ojos buscaron una salida que no existía. Intentó negar primero. Dijo que los médicos podían equivocarse, que tal vez mi caso era distinto. Pero cuando mencioné la prueba de ADN y el hotel, su defensa se desmoronó. Se sentó lentamente y comenzó a llorar, no de sorpresa, sino de derrota. En ese instante entendí que la verdad llevaba tiempo viviendo entre nosotros. Confesó que había conocido a alguien en el trabajo meses atrás. Dijo que al principio solo eran conversaciones, que se sentía confundida porque su deseo de ser madre había despertado con fuerza. Según ella, se dejó llevar por la idea de experimentar algo que conmigo creía imposible. Sus palabras no suavizaron nada. Lo que más dolió no fue la infidelidad en sí, sino la planificación. Había decidido intentar quedar embarazada sin decirme que había cambiado de opinión. Había construido una narrativa donde yo sería feliz con una mentira. Pensó que si el bebé nacía, yo lo aceptaría y jamás cuestionaría la paternidad. Le pregunté si alguna vez pensó en decirme que quería hijos de verdad. Bajó la mirada y admitió que temía que yo me negara. En su mente, la traición era una solución más sencilla que una conversación honesta. Esa respuesta fue la sentencia silenciosa de nuestro matrimonio. Pasé días reflexionando solo. Recordé nuestra boda, nuestras promesas, las noches hablando de futuro. Me di cuenta de que el problema no era solo biológico, era confianza. Y cuando la confianza se rompe en ese nivel, no hay cirugía que la repare. Finalmente, decidí pedir la prueba de ADN formal cuando naciera el bebé. Ella aceptó sin fuerzas para discutir. Sabía que el resultado confirmaría lo inevitable. Nuestro hogar se convirtió en un espacio frío donde dos personas compartían techo, pero ya no proyecto. El día que nació el niño, fui al hospital por responsabilidad, no por ilusión. Lo miré y sentí una mezcla extraña de ternura y distancia. No era culpable de nada, pero representaba el final de algo que yo había cuidado durante años. La prueba confirmó lo que ambos sabíamos. No era mi hijo. Cuando le entregaron el resultado,
No lloró. Solo asintió, como si llevara meses viviendo con esa certeza. Yo sentí una calma inesperada. El dolor se había transformado en claridad. Inicié el proceso de divorcio poco después. No hubo gritos ni escándalos públicos, solo papeles firmados y bienes divididos. Ella se mudó con el hombre con quien me había engañado. Yo me quedé en la casa que alguna vez soñamos llenar de viajes y recuerdos compartidos. Muchos me preguntaron si me arrepentía de no haber contado mi condición desde el inicio. Tal vez si lo hubiera hecho la historia sería distinta, pero también entendí que quien quiere quedarse, se queda incluso ante la adversidad. La mentira no nació de mi silencio, nació de su decisión. Con el tiempo aprendí que la verdad siempre encuentra la forma de salir. Puede tardar años, puede doler más de lo que imaginamos, pero termina revelándose. Y cuando lo hace, nos obliga a elegir entre sostener la ilusión o enfrentar la realidad. Hoy vivo diferente, más directo, más honesto. Si algo me incomoda, lo digo. Si algo duele, lo enfrento. Aprendí que el silencio por miedo a perder a alguien puede terminar perdiéndolo todo de todas formas. No odio al niño. No odio siquiera a ella. Pero entendí que el amor sin verdad es una bomba de tiempo. Y la nuestra explotó el día que me mostró una prueba de embarazo que jamás pudo ser mía. A veces me pregunto en qué momento exacto comenzó a engañarme. Tal vez cuando cambió de opinión sobre la maternidad. Tal vez mucho antes. Pero ya no busco esa respuesta. Hay preguntas que no cambian el resultado final. Lo que sí cambió fue mi manera de confiar. Ahora sé que los acuerdos deben hablarse con claridad absoluta, que las decisiones que parecen pequeñas pueden alterar destinos completos. Si algo aprendí, es que el amor no sobrevive a la manipulación. Y ningún hijo merece nacer sobre una mentira diseñada para mantener una relación artificialmente viva. El día que firmé el divorcio sentí tristeza, pero también alivio. La historia terminó como debía terminar. No con un milagro imposible, sino con la verdad sobre la mesa. Algunas personas me dijeron que debí perdonar, que todos cometemos errores. Pero hay errores y hay decisiones calculadas. Y la diferencia entre ambas define si algo puede reconstruirse o no. Hoy miro atrás y entiendo que el embarazo no destruyó mi matrimonio. Lo que lo destruyó fue la mentira que intentó disfrazarlo de felicidad. Si alguna vez te encuentras frente a una verdad incómoda, enfréntala antes de que crezca en silencio. Las conversaciones difíciles duelen menos que las traiciones descubiertas tarde. Porque al final no fue el hijo el que no pudo ser mío lo que cambió mi vida. Fue entender que la confianza es el único vínculo que realmente sostiene una familia. Y cuando se rompe, no hay prueba positiva que pueda salvarla.